Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Muy buenas noches, estamos con su programa ¿Para dónde vamos? A veces no sabemos para dónde vamos. Realmente no estamos enfocados, no tenemos metas, no tenemos planes. Y realmente el propósito de este programa es eso. Si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, entonces ¿para dónde vamos? Vamos para Él. Queremos seguir sus caminos, queremos orientaciones, queremos lineamientos claros para que al final podamos nosotros llegar a la vida eterna, a este lugar donde el Señor nos tiene preparado para nosotros. El tema de hoy es el silencio de Dios. Y realmente, como decía el padre Ignacio Larrañaga, el silencio de Dios nos pone los pelos de punta. ¿Quién no ha experimentado el silencio de Dios? Cuando estamos desesperados, cuando necesitamos respuestas, cuando queremos que Dios actúe y vemos que el tiempo pasa, los años pasan. Uno de los silencios más grandes, pudiéramos hablar del pueblo en Egipto. 400 años, ¿verdad? Y en el libro del Éxodo dice, ¿verdad? Nos dice el Señor que por un tiempo callé. Dice Éxodo capítulo 42, 14, miren lo que dice: desde hace tiempo guardaba silencio y me callaba, me contenía, ahora grito como la mujer cuando da a luz, me sofoco y suspiro, desbastaré montañas y colinas, agostaré toda su hierba y convertiré en ríos, los ríos en desierto y secaré los lagos. Realmente este silencio de Dios nos afecta muchísimo, y si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar en una cantidad de lugares este silencio de Dios. Incluso cuando Noé recibió el mensaje de construir la arca, dice la palabra que por un tiempo Noé no escuchó la voz de Dios. También cuando pasaron después del diluvio los 40 días, no sabía él si era el momento, ¿verdad? Vemos entonces este silencio de 400 años, ¿verdad? Vemos, dice la palabra del Señor, que cuando el ángel se le apareció a María, ¿verdad? Dice después, y el ángel se alejó y entra el silencio. Cuando hablamos de silencio podemos hablar de silencios cortos y silencios largos, ¿verdad? Y a veces uno dice: Dios, ¿por qué no me contestas? A veces nos da la impresión como Habacuc, ¿verdad? Que no nos está hablando. Nosotros pudiéramos ver incluso en Habacuc, ¿verdad? Esta cita bien interesante. Habacuc capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Fíjense. O sea, ¿hasta cuándo yo estaré clamando a ti sin que tú me escuches? Porque en el silencio de Dios sentimos que Dios no nos está escuchando. Y pudiéramos ver también en Habacuc 13. Y dice Habacuc 13: tú que tienes los ojos demasiado puros para mirar el mal y la opresión te resulta insoportable, ¿cómo puedes contemplar en silencio a los traidores, soportar al malvado que devora a quien es mejor que él? ¿Cómo lo puedes soportar en silencio? ¿Cómo puedes mantenerte callado? Eso es muy, muy fuerte. Y ahí es cuando entonces en nosotros entra la duda, entra la desesperación. Cuando a veces le hemos pedido al Señor pruebas, muestras para tomar decisiones acertadas, y es cuando a veces entra la desesperación. El silencio de Dios
cuando Dios calla. También Miqueas, fíjense, podemos ver en Miqueas, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 4, dice, clamarán al Señor, pero Él no les responderá, les ocultará su rostro en aquel tiempo. El silencio de Dios. El silencio de Dios. Ezequiel, fíjense también Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 26, ¿verdad? Dice Ezequiel, versículo 26, dice, yo haré que la lengua se te pegue al paladar, quedarás mudo y no podrás reprenderlos porque son un pueblo rebelde. Dicen que también hubieron muchísimos años, 300, 400 años, no recuerdo cuántos años, pasó en silencio, no habían profetas. Silencio de Dios. ¿Por qué Dios calla? ¿Verdad? Realmente hay muchas razones del silencio de Dios, ¿verdad? Que le pudiéramos llamar también el desierto, las noches oscuras de la fe. Pero también sabemos que a veces hay un silencio de Dios porque Dios nos está hablando de otra manera, ¿verdad? Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de la consejería espiritual, Dios nos habla a través de las Eucaristías, en la liturgia. El Señor nos habla a través de las circunstancias también, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de este otro silencio, ¿verdad? De ese silencio de los que están hablando, de los que habla Habacuc. ¿Por qué te callas? Porque cuando uno entra en este silencio de Dios, miren, voy a poner ejemplo de lo que está pasando en Venezuela en este momento. ¿Desde cuándo se ha estado pidiendo oración? Lo que pasó en Ruanda. ¿Por qué Dios calla? Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, con todos los campos de concentración, era su pueblo. ¿Por qué Dios calla? ¿Qué pasa? Esto es lo que a veces a nosotros nos hace sentirnos como abandonados por Dios, ¿verdad? Nos hace sentirnos que, ¿qué pasa? Ante una enfermedad de un hijo, ante la enfermedad de un padre que está en una edad y tiene sus hijos pequeños, como lo que pasó con mi padre, ¿verdad? Cuando él estaba en ese lecho de muerte con 8 hijos bebés, yo bebé, 8 hijos pequeñitos, y Dios calla. Y la gente llegaba a ofrecer sus vidas, ¿verdad? Yo le he comentado, mi madre dice que llegaba gente que decía, le he ofrecido al Señor mi vida para que le deje la vida a Meme, ¿verdad? Mi madre de 26 años, era un cuadro patético. Y Dios estaba callado. Y yo sé que si tú que me estás viendo ahora, te pregunto, también puedes decir que estás pasando por ese silencio de Dios. ¿Qué le pasa a Dios? No somos importantes, no nos ama. Carlita quería compartir. Fíjese que yo quería compartir esta cita del Salmo 28, versículo 1, que dice: a ti alzo mi voz, Yahvé, roca mía, no enmudezcas, pues si te callas, seré igual que los que bajan a la fosa. Y yo quería compartir también que en mi experiencia personal hay 2 tipos de silencio que yo he experimentado de Dios. Uno, cuando yo estaba que no le escuchaba, o sea, el problema era yo, porque en mí había una pared, una ceguera espiritual, porque yo pensaba que estaba bien, una sordera espiritual, y yo no le escuchaba a Dios, aunque Él me hablaba. Y había muchas veces en que Dios me habló y yo no le escuché. Y la otra es cuando Dios, porque primero cuando uno empieza en las cosas de Dios, todos son dulces espirituales y uno lo siente y uno va al Santísimo con aquellos, o sea, Dios le habla, lo apapacha, lo acaricia todo, ¿verdad? Pero llegan momentos en que uno empieza a sentir como que Dios estuviera alejado, aunque en teoría yo sé que es cuando más está con nosotros,
pero eso no baja a lo demás, ni a mi conciencia, ni a mi voluntad, ni a mis pensamientos, ni a mi inteligencia. Entonces, pero realmente Dios a veces calla para que nosotros crezcamos espiritualmente. Y los dos tipos de silencios son duros, pero el primer silencio nosotros sí podemos trabajar para poder escuchar la voz de Dios. Nosotros podemos trabajar. Y hay algo interesante en el Salmo, porque dice, Señor, o sea, háblame, porque si no soy como los que están en la fosa. Es que ese silencio nos puede llevar a una desesperación tal de perder todo. Y lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es perder la esperanza. Sí. O sea, cuando uno quiere tirar la toalla y uno dice, ya no hay nada que hacer. Yo a veces veo personas que me dicen, aquí en El Salvador ya no hay nada más que hacer. Yo digo, qué tristeza, perder la esperanza. Incluso con el matrimonio, a veces dicen, no, yo ya no tengo nada que hacer en este matrimonio. Perder la esperanza. Ya no hay nada que hacer. Es que mientras uno esté vivo hay mucho que hacer. Porque el Señor lo que nos da es la esperanza, que es este fuego que hay dentro de nuestro corazón, que nos hace sentir que aunque Dios a veces calla, Él nos está hablando. Que aunque el Señor calla, Él está actuando. Yo le puedo decir una cosa que definitivamente algo que nos ayuda mucho en el silencio de Dios es recordar que Dios es amor y pedirle a Él la gracia de reconocer en Él el amor, de experimentar su amor y también de tener intimidad con Él, porque en la misma palabra dice que dice, mis ovejas escuchan mi voz, mis ovejas reconocen mi voz. Y entonces, porque ellas me conocen y yo les conozco. Y es porque Él está hablando cuando en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras nos hablan de conocer, es el tener intimidad con Dios. No realmente una mera superficialidad. Y eso nos ayuda cuando hay un silencio que es que nosotros somos la pared, para romper con esa pared, buscar la intimidad con Dios. Hay un salmo, el salmo, quien experimentó también estos silencios de Dios, el rey David. Fíjense, está este salmo de David, Salmo 35, versículo 22, ¿verdad? Incluso lo podemos poner un poquito anterior, versículo 19 dice, que no se alegren a mi costa mis traicioneros enemigos, que no se hagan señas los que me odian sin motivo, pues jamás hablan de paz, sino que atacan a la gente sencilla, se ríen de mí a carcajadas, diciendo, con nuestros ojos lo hemos visto. ¿Lo estás viendo? Miren eso. Le dice al Señor, ¿lo estás viendo? Señor, no te quedes callado. No te alejes de mí, Señor mío. Despierta. ¿Verdad? Sale en mi defensa, Dios mío. Defiende mi derecho. Y esta petición es una petición que puede ser parte de nosotros. Cuando iban en la barca, que Jesús iba dormido, miren lo que los discípulos le dijeron, ¿no te importa que nos hundamos? Es que es tan humano esto. Somos nosotros. Señor, se están riendo de mí, ¿por qué te quedas callado? ¿Que no te importó? Aquí está David, ¿verdad? Dice, tú que eres fiel. Señor, que no se alegren a mi costa y que no piense que bien lo hemos conseguido. O sea, si hay algo que nos desespera y nos hace cuestionarnos y cuestionar a Dios es ese silencio. Este silencio que, ¿verdad? Y que lo estamos leyendo ¿cómo es que se llama? En diferentes citas bíblicas. Miren, el Salmo 28 también, es otro salmo también de David. Bueno, en todos los salmos está, pero vamos a salmos específicos. A ti, Señor, te invoco, roca mía, no guardes silencio ante mí, que si no me respondes, era el salmo que estaba diciendo Carlita, seré como los que bajan a la tumba.
O sea, ¿cuál es la diferencia? Los que bajan a la tumba son los que perdieron la esperanza. No te quedes callado. Escucha mi voz suplicante cuando te grito. Cuando levanto mis manos hacia tu santuario. No me arrastres con los malvados ni con los malhechores, que hablan de paz con el prójimo, pero llevan la maldad en el corazón. Este silencio de Dios. Vamos a irnos a un corte comercial, pero vamos a hablar un poco de cómo los santos. Es impresionante cuando uno también ve la vida de los santos, todo este silencio, porque tal vez esto consuela muchísimo. A veces cree que solo a uno le está pasando esto. A veces cree que solo uno pasa por esto. Cuando uno no siente nada, no experimenta nada, cuando uno se siente vacío, cuando uno se siente perdido, cuando uno siente que Dios no lo quiere. E incluso a veces uno se pone a pensar, ¿en qué le he fallado para que esté pasando por un momento así? Y no, es el silencio de Dios. Entonces le invito a que se quede con nosotros. Vamos a un corte comercial. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Estamos hablando del silencio de Dios, cuando Dios calla, cuando nos urge respuestas, cuando no vemos contestadas nuestras oraciones, cuando llevamos años y años y años pidiendo por algo, cuando hemos visto desgracias, masacres, situaciones en países que duran años y años y nosotros decimos, ¿por qué el Señor está callado? Esto hace que la gente a veces se aleje de Dios y pierda la fe. Estábamos haciendo como un recuento de diferentes salmos y citas bíblicas de los grandes hombres de Dios, cómo ellos también pasaron por momentos de la noche oscura de la fe. Estábamos viendo este salmo, por ejemplo, ¿verdad? Nos dice en el Salmo 83, 2, oh Dios, no permanezcas en silencio, no te quedes, oh Dios, inmóvil y callado, ¿verdad? No te quedes inmóvil y callado. O sea, no solamente no estás actuando, sino que no estás hablando, ¿verdad? Estaba también Job. ¿Quién no conoce la vida de Job? Lo hemos leído muchas veces a Job. Y fíjense que Job, todo lo que le estaba pasando, los amigos le decían, es que tenías que haberle fallado al Señor, tienes que haberle fallado al Señor. Y Job decía, no, yo necesito que sea Dios el que me hable. Y podemos ver en la cita de Job, capítulo 30, versículo 20, miren lo que le dice Job. Grito hacia ti y no me respondes. Insisto y no me haces caso. Te has vuelto cruel conmigo. Me persigues con todas tus fuerzas. Increíble, ¿verdad? Cuando ya uno entra en los detalles de los grandes hombres de Dios, y uno se da cuenta que este sentimiento que a veces usted y yo hemos sentido en muchas veces y que a veces nos hace pensar, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Y qué? No es así. Dios calla. El silencio de Dios. Por eso el de Job me impresiona muchísimo. Grito hacia ti y no me respondes. Insisto y no me haces caso. A mí me llamó mucho la atención también leyendo las cartas, el desierto que pasó Madre Teresa de Calcuta. Dice que Madre Teresa de Calcuta declara que su noche oscura fue una especie de martirio debido a la ausencia de Dios. O sea, vivió un martirio debido a la ausencia de Dios. En una de sus cartas, la Madre Teresa dice, hay tanta contradicción en mi alma, un profundo anhelo de Dios tan hondo que hace daño.
Un sufrimiento continuo y con ello el sentimiento de no ser querida por Dios, rechazada, vacía, sin fe, sin amor y sin celo. ¿Pueden creer ustedes que estamos hablando de la Madre Teresa, que ya está canonizada, ya es santa? Y miren lo que dice: tengo la sensación, tengo un profundo sentimiento de no ser querida por Dios, rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin celo. Y no solo eso, miren lo que dice: el cielo no significa nada para mí, me parece un lugar vacío. ¡Wow! O sea, yo les voy a decir una cosa, cuando uno lee esto, uno dice, Dios mío, imagínense uno cuando uno dice, es que no me siento que Dios me ama, no me siento que Dios me quiere. Estamos hablando de una santa. La noche oscura de la fe, el silencio de Dios. Dice que en otra carta afirma, dice, en mi propia alma siento un dolor terrible por esta pérdida. Siento que Dios no me quiere, que Dios no es Dios y que Él verdaderamente no existe. O sea, hermanos, esto es el caminar. Ese Dios que lo vivió el rey David, lo vivió Ezequías, lo vivió Moisés, lo vivieron los grandes, lo vivió Jesucristo. O sea, imagínense cuando Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo se le podía ocurrir a Jesucristo que el Padre lo había abandonado? Pero es que esta es una realidad que nos pasa a todos nosotros. Y que con estas historias y leyendo la palabra y con este tema nos puede orientar que no tenemos que preocuparnos, no tenemos que afligirnos ni angustiarnos. A veces podemos entrar en este silencio de Dios, ¿verdad? El Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío de Pietrelcina estuvo convencido toda la vida de que sus famosos estigmas en manos y costados no eran un signo de predilección y de aceptación de parte de Dios, sino al contrario, de su rechazo. O sea, tener las estigmas y sentir que Dios me rechaza. Y dice, de su rechazo y del justo castigo divino por sus pecados. Y él llega también a decir, este santo italiano, que el sufrimiento del alma en este estadio es tan grande que solo es comparable al infierno. Esos momentos de silencio, momentos de que uno no le encuentra sentido a nada. Y a veces la gente se quiere confesar porque dice, es que he dudado de la presencia de Dios. Pero esto es así. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís dice que la noche oscura de San Francisco de Asís fue una crisis y una prueba terrible. Tuvo sentimiento de fracaso. Allí le esperaba a Dios. Y él dice que este tiempo fue un tiempo de purificación. Dice que él sentía su alma desgarrada. El pobre de Asís avanzó hacia un despojo de sí completo y definitivo. Y entonces, hermanos, estamos viendo ya entonces que esto es parte de este caminar. Y yo quisiera que ustedes compartieran esos momentos en el que ustedes vivieron este silencio de Dios en los momentos de la prueba. Para mí el 2005 fue el gran silencio de Dios, porque fue una tras otra, tras otra. En febrero yo me divorcio, estoy en el mismo mes involucrada en un accidente que muere un joven, al día siguiente muere mi padre, al siguiente mes atropellan a mi hijo, mi cuñado cae con una mielitis transversa, al siguiente mes muere mi madre en una quiebra económica, mi hija se va de la casa, yo viviendo en los Estados Unidos sin comunidad. Decía, Dios, ¿a dónde estás? Y como no lo oía, ¿qué fue lo que hice? Regresar a mi pasado, empezar a otra vez a usar las drogas, a usar el alcohol, hasta que un día dije, no, no es la manera. Dios tiene que estar ahí, Dios está ahí.
Entonces empecé otra vez a entrar a misa, a la oración, a postrarme ante el Señor. Y otra vez fue una lucha muy fuerte, pero empecé a escuchar su voz. Perdí todo y fueron pruebas durísimas. Y yo buscaba a Dios y no lo oía, no lo sentía, no lo escuchaba. Mi escape fue regresar a lo que yo sabía, que ahí me podía enconchar. Pero una vez sabiendo de que Dios está conmigo siempre, por fe creí y empecé otra vez a postrarme ante el Señor, a buscarlo. Y así fue otra vez cuando lo empecé a escuchar. Qué hermoso, gracias por compartir. Porque realmente, como decíamos, cuando todo se complica, ¿verdad? A veces cuando quisiéramos que Dios nos diera una respuesta, quisiéramos que Dios nos hablara, y es cuando no lo escuchamos. El mismo dolor también puede hacer que se nos cierre el corazón. El mismo dolor puede hacer que nos alejemos de Dios, ¿verdad? A veces todo va unido, una cosa con otra, porque estos problemas lo pueden hacer a uno al final, simplemente es la depresión, la tristeza tan profunda que nos lleva a alejarnos. Y entonces al alejarnos no sentimos que Dios nos habla. Sandra. Bueno, a los 2 años de estar caminando en el Señor, ya aquí en la comunidad, en ese momento pues mi pareja y yo, ¿verdad? Comenzamos a vivir una serie de pruebas y pruebas, y yo buscaba a través de la oración, de visitar al Santísimo, de ir a la Eucaristía, aunque no podía recibir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero veía que en lugar de que las cosas funcionaran mejor, como que se iban empeorando, al punto pues de que nos separamos, ¿verdad? Entonces realmente yo sentía esa contradicción, o sea, yo estoy contigo y veo que los que no te siguen están mejor que yo, ¿verdad? No están pasando una serie de cosas. Y yo sentía que buscaba con desesperación al Señor para que se resolvieran mis problemas a mi manera, ¿verdad? Lo que yo quería. Quizás lo más hermoso de todo esto, que me duraron bastantes años, era, yo le decía al Señor, no te oigo, no me das lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que yo te pido, lo que creo que va a hacer feliz mi alma, pero yo voy a estar aquí. No me doy por vencida, sigo. Y habían veces que llegaba al Santísimo y solo me le quedaba viendo y le decía, aquí estoy. Y no conversaba, no le decía nada, porque solamente le decía, tú sabes lo que hay en mi corazón y vengo enojada, me siento molesta, pero ¿a dónde voy a ir si no es aquí contigo? Y esa era mi oración. Y realmente pasaron varios años, pero bendita prueba, porque eso me hizo entender muchas cosas, que el Señor en cada momento, Él estuvo ahí presente. Perdí a mi abuela, que fue pues como una madre para mí, y cuando yo veo todo el amor que hubo en su proceso, en su enfermedad, Él ahí estuvo. Lo que pasa es que yo quería las cosas a mi manera, que el Señor me respondiera a mi manera, ¿verdad? Entonces, y no, su plan era otro, ¿verdad? Entonces, ese silencio, sus respuestas, todo lo que yo viví en ese momento, ya a esta altura pues lo puedo entender, ¿verdad? Pero para mí lo más lindo y lo que puedo rescatar es cómo el Señor tuvo tanta misericordia, que a pesar de mi rebeldía, de mi enojo, de mi soledad, de todas las cosas que hasta pude pecar en contra de Él, pues al reclamarle, ¿verdad? No me abandonó, Él siempre estuvo ahí y continúa estando. Amén, qué hermoso el compartir, porque realmente nos damos cuenta de que aunque Dios guarda silencio, tarde o temprano, Él responde. Fíjense que si nosotros vemos los salmos, estábamos viendo el Salmo 28, el versículo 1, hace unos minutos, donde decía,
A ti, Señor, te invoco, roca mía, no guardes silencio ante mí, que si no me respondes seré como los que bajan a la tumba. Podemos ver cómo el rey David, cómo lo hacía salir a él de esta depresión o de este silencio de Dios, recordar su fidelidad. Esto es algo sumamente importantísimo, porque nosotros podemos ver, ¿verdad? En el versículo 6, él va diciendo, escucha mi voz suplicante, cuanto te grito, cuando levanto mis manos hacia tu santuario. Pero vámonos al versículo 6, dice, bendito sea el Señor que escucha mi voz suplicante. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, mi corazón confía en Él y al punto me socorre. Él no está diciendo, bendito sea el Señor que escuchó mi voz suplicante, no. Bendito el Señor que Él escucha mi voz suplicante. Aunque en este momento tú no me escuches y tengo la sensación que tú no me respondes, yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tu fidelidad dura toda la vida. El Señor, dice, es la fortaleza de su pueblo, un refugio de salvación para su ungido. Y si ustedes ven todos los salmos, ¿verdad? Entonces se van a dar cuenta que el salmo que comienza con depresión y así sumamente, Señor, no me escucha, yo grito a ti, pero tú no me respondes, encontramos cuál es la clave. Recordar su fidelidad, recordar su amor, recordar que Él está con nosotros y que aunque hay momentos en que guarde silencio, Él está actuando, porque Él nunca deja de estar allí. Él nunca deja de actuar aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos. Por eso vamos a irnos a un corte comercial y quédese con nosotros. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando del silencio de Dios, cuando Dios calla, cuando no le encontramos sentido, el por qué Dios no está respondiendo a nuestra súplica, a nuestro clamor, a nuestra petición. Y terminábamos diciendo que una de las claves que hicieron los grandes de Dios era recordar su fidelidad. Incluso vemos como en el caso de Job, ¿verdad? Al final de todo el tiempo, el Señor le habló y después dijo, Señor, te conocía de oídas. O sea, después de un largo tiempo de silencio, él logró escuchar la voz de Dios. Antes te conocía de oídas y ahora mis ojos te han contemplado. Estaba hablando de cosas que no entendían. Dios siempre está hablando. Yo quisiera que escucháramos este testimonio que nos va a compartir nuestra hermana Patti. Bueno, hay una parte de mi vida donde el silencio de Dios es bien notorio. Y es que yo tuve un matrimonio bastante difícil. Hubo bastante maltrato psicológico, bastante maltrato verbal y luego físico. Sin embargo, entré en lo que era la renovación carismática en Atlanta. Yo vivía en Estados Unidos con mis hijos y mi esposo. Y durante unos 2 años pues perseveramos, pero mi esposo no cambiaba. En lugar de eso, cada vez iba peor todo. Él es alcohólico todavía. Y aquello se incrementó, perdimos la casa, perdimos él tenía pues bastantes carros y cosas de su empresa, perdimos absolutamente todo. Y en aquel momento yo clamaba, yo lloraba, yo pedía, yo suplicaba, pero Dios cayó. Yo regreso al país sin nada, solo con mis hijos. Mi familia nos abre las puertas, pero traíamos un corazón destrozado, traíamos un corazón que nos dolía a los 3. Y empieza mi hijo en aquel momento a enfermar. A él le dio el síndrome de Crohn.
Muchos médicos le van a decir que por eso no se puede morir a alguien, sin embargo, a mi hijo le dieron las crisis, todo lo raro del síndrome, a mi hijo le dieron. Y llegó un momento, las articulaciones le dolían, todo el sistema digestivo estaba completamente inflamado, habían úlceras, había caído en desnutrición. Llegó un médico que me dijo, porque habían varios médicos, que lo más seguro es que mi hijo no iba a vivir, porque le había dado muy pequeño, porque había caído en desnutrición, porque no se había desarrollado, por 1000 razones. Y entonces empiezo yo a clamar al único que yo me acordaba que podía salvarlo, a pesar de que seguía en silencio, porque a todo esto él no hablaba. Y empiezo a clamarlo, anduve de adoración en adoración al Santísimo y seguía silencio todo. Llega un médico y me dice, busque un ministerio donde a su hijo le ayuden, pero que no sea un ministerio de catecismo. Entonces el único ministerio que es así es el de Nueva Alianza, el ministerio de niños. Porque mis hijos en aquel momento tenían 8 años, mi hija 7, estaban muy chiquitos. Y ellos entran primero a lo que es la comunidad antes que yo, porque yo seguía enojada y furiosa, pero suplicando. Y entonces entro a la comunidad, entran ellos, y me dice la hermana, si usted no hace el retiro, pues no hay forma de tratar al niño, tengo que hacer el retiro obligada. Yo un poco que no hallaba cómo hacer, pero lo hice. Y en ese retiro empezó a hablar Dios. Y lo primero que él decía era, para mí cuando escuchaba la palabra, en el amor no hay temor, no tenía sentido, pero en el retiro lo tuvo. Si él me ama, ¿por qué voy a temer? Y empezamos avanzando y mi hijo empezó a ganar peso. Dijeron que no iba a desarrollarse, que no iba a llegar al desarrollo, y mi hijo empezó a crecer. Para nosotros con mi mamá cada centímetro, cada milímetro era un logro. Y empezaron a hacerle 1000 exámenes y me acuerdo que me decía en aquel momento, Ana Julia, yo creo que ella no se acuerda, pero me decía, si quiere, lo tónete al Señor, sírvale al Señor. Pues yo dije, que mis hijos sirvan, que mis hijos sirvan. Y el único ministerio que los aceptó fue Vito Guarato. Pues empezaron a servir en Vito y mi hijo empezó a crecer. Le hicieron la última endoscopía y la mucosa se veía completamente sonrosada, no habían señas de úlcera, no había señas, mi hijo tenía úlcera desde la lengua hasta la última porción de los intestinos y empezó a sanar. Luego de eso, parece paradójico, pero empezó el dengue, le dio a los 2, dengue hemorrágico. Y me acuerdo también que llegó corriendo Ana Julia, yo no sé cómo entró a la sala de emergencia porque no dejan entrar ahí, y oró por los 2. Pero esta vez el Señor empezó a hablar, pero a través de mi hermana. Y empezó que ya no era lo que yo quería, sino lo que Él quería. Y me di cuenta que Él ama infinitamente a mis hijos más que yo. Empecé a descansar en el amor de Dios. Empecé a entender que si Dios los ama infinitamente, algo bueno va a sacar de todo eso. Amén. Como lo dice en su palabra. Qué importante, gracias Pati por compartir, qué importante es esta última frase, porque nos cuesta soltar. Y a veces el silencio de Dios viene porque nosotros no hemos soltado. Y no es que Él no nos esté hablando, es que nosotros estamos buscando que nos diga lo que nosotros queremos. Es que nosotros estamos esperando que Él actúe como yo quiero, de la manera en que yo quiero. Cuando el silencio de Dios también viene, es un dejar a Dios ser Dios, dejar actuar, ¿verdad? Y cuando hay estos momentos de conflictos, como en su caso, su matrimonio en Estados Unidos y esta situación tan difícil, tan triste, tan dolorosa, ¿verdad?, hace que a veces nosotros
¿verdad? Cerremos nuestros oídos a Dios porque no entendemos el por qué estamos viviendo algo tan doloroso. Y esto pasa mucho a veces en los matrimonios. Todos nos casamos para toda la vida. Y cuando de repente está sucediendo una cosa como esta, uno dice, no entiendo, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué mi matrimonio, Señor? Yo me casé para toda la vida. Y esto trae un poco de conflicto también, porque uno quiere que esto sea para siempre, pero a veces las cosas son como son y se dan de esa manera. Y qué importante es, como decíamos, recordar la grandeza de Dios. Yo quiero que leamos en 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 7. 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 7, dice lo siguiente: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Dios de todo consuelo. Él es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos, para que gracias al consuelo que recibimos de Dios, podamos nosotros confortar a todos los que sufren. Miren qué precioso. O sea, uno puede pasar por un sufrimiento y una prueba muy dura como la que han estado ustedes compartiendo, pero siempre, tarde o temprano, el Señor actúa. Hay situaciones en las cuales no vamos a obtener respuesta. No vamos a obtener respuesta de la masacre en Ruanda. No sabemos el por qué se está pasando todo lo que están pasando nuestros hermanos de Venezuela. No sabemos, somos seres limitados en nuestra manera de ver, no sabemos la acción de Dios. Yo estoy segurísima que en este momento tan difícil de conflicto, mucha gente se ha entregado al Señor. El pueblo entero ha empezado a orar. O sea, Dios está actuando de maneras que no podemos entender, como dice la canción. Él obra de maneras que no podemos entender. Pero, aquí está la frase, pero yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti, Señor. O sea, y así como nos está diciendo San Pablo en los Corintios, de que el Señor nos trae el consuelo a nosotros para que después nosotros podamos, dice, consolar a otros. Versículo 5, porque si es cierto que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, no es menos cierto que Cristo nos llena de consuelo. Cristo nos llena de consuelo. Dice, si tenemos que sufrir es para que ustedes reciban consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que también ustedes reciban consuelo y soporten los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Palabra de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Dios, el que nos da el consuelo, tarde o temprano actúa. Pero lo mejor que podemos decir es, yo confío en ti y Señor, a tu manera, no a la mía. Como tú quieras, no como quiera yo. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos. Vamos a orarle al Señor y a pedirle a este Señor que calla, que hable a nuestro corazón, que se manifieste con su amor, que podamos experimentar su presencia, que nos dé respuesta a esa interrogante que hemos tenido. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Estamos hablando del silencio de Dios. Y uno de los antídotos y una de las cosas que hacía el rey David y los grandes de Dios era recordar la fidelidad de Dios. Cuando parecía que él no contestaba en los momentos de angustia, en los momentos que se necesitaba una intervención divina y Dios no actuaba, lo que ellos hacían era recordar su fidelidad, recordar su grandeza. Quisiera que viéramos qué es lo que nos dice el libro del Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo del 12 en adelante.
Fíjense que el Señor les está dando estas indicaciones que son importantísimos, que nos va a ayudar a nosotros a salir del silencio de Dios. Y dice, acuérdate del camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años a través del desierto, con el fin de hacerte pasar necesidad y probarte para ver si observas de corazón sus mandatos o no. Te ha hecho pasar hambre y necesidad. Te ha alimentado con el maná, un alimento que tú no conocías, ni tampoco conocieron tus antepasados, para que aprendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No se gastaron tus ropas, ni se hincharon tus pies durante esos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que el Señor tu Dios te corrige como un padre corrige a su hijo. Observa los mandamientos del Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y respetándole. Miren lo que dice el versículo 7. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en esta tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes, de aguas profundas que brotan en el fondo de los valles y de las montañas, tierra que produce trigo y cebada, viñas, higueras y granados, tierra de olivos, aceite y miel, tierra que te dará el alimento en abundancia, para que no carezcas de nada. Tierra donde las piedras contienen hierro y de cuyas montañas extraerás el cobre. Entonces comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Versículo 11. No te olvides del Señor tu Dios. No te olvides, ni dejes de observar los mandamientos, los preceptos y las leyes que yo te prescribo hoy. Cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas construido hermosas casas y las habites, cuando se multiplique tu ganado vacuno y ovino, tu plata, tu oro, y todos tus bienes, que no se te vuelva arrogante tu corazón, ni te olvides del Señor tu Dios. Fue Él quien te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud, quien te ha conducido a través de ese inmenso y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y alacranes, tierra sedienta y sin agua. Fue Él quien hizo brotar para ti agua de la roca maciza y te ha alimentado en el desierto con el maná. Y no digas, versículo 17, con mis propias fuerzas he conseguido todo esto. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te ha dado fuerza para adquirir esas riquezas, cumpliendo así la alianza que hizo con juramento a tus antepasados, como hace hoy. Palabra de Dios. Y para mí aquí está concentrado toda la esencia. Primero, cuando tú estás pasando por momentos de desierto y por momentos del silencio de Dios, recuérdate de dónde te ha sacado. Recuérdate las bendiciones que te ha dado. Recuérdate las veces que te habló. Recuérdate las veces de la luna de miel con el Señor. Recuérdate del Señor. Y cuando haya bendición en tu casa, que tu corazón no se vuelva arrogante. Y si no hay, de acuerdo a tus parámetros, bendición en tu hogar, pídele al Señor que te abra los ojos para ver la bendición. Porque dice la palabra, nunca he visto a un justo mendigando el pan. Entonces, para poder salir del desierto, ¿verdad? Es recordar la fidelidad del Señor,
como lo estábamos viendo en el salmista, en el rey David y en los grandes de Dios, recordar de dónde el Señor los ha sacado, ¿verdad? Y recordar su fidelidad, y en nosotros recordar las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Y aprender a soltar. Suelta. Suelta. Es tan importante lo que decía mi hermana Patti. Aprendió a saber que a sus hijos Dios los amaba más y aprendió a soltarlos. Nosotros tenemos también que aprender a confiar y a soltar y a poder dejarle a Dios todas aquellas preocupaciones. Por eso vamos a hacer una oración. Yo te invito que cierres tus ojos. Vamos a pedirle a mi hermana que haga esta oración de cómo, de ese amor y esa fidelidad de Dios que nos ayuda en medio de su silencio. Cerremos nuestros ojitos. Señor Dios, tú que eres tan bueno, Señor, tú que realmente nos amas, Señor, en este momento, este día, yo pongo a tus pies todo lo que siento. Señor, tú sabes lo que yo estoy viviendo en estos momentos, tú sabes esos momentos difíciles que estoy pasando, ese fracaso matrimonial tal vez, esa enfermedad de mis hijos o de mis padres, esa falta de lo necesario en mi hogar. Señor, esa injusticia que se está haciendo en contra mía, ese maltrato, Señor, estas heridas que me están ocasionando ciertas personas, Señor, esta falta de perdón, yo todo esto lo pongo a tus pies. Señor, no te siento ni no te veo por ningún lugar, pero yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Señor, dame la gracia de recordar esos momentos de amor, esas bendiciones que tú siempre has estado ahí presto para darme. Señor, esas caricias. Señor, trabaja mi corazón para que yo me sepa amada por ti, aunque no te sienta, Señor, aunque no te vea, que yo sepa, Señor, que tú estás a mi lado, ahora más que nunca, en los momentos difíciles, es cuando tú realmente estás, aunque no te vea, Señor, aunque no te sienta. Señor, que nunca me falte tu amor. Te doy, Señor, un cheque en blanco para que tú hagas de mi vida lo que tú quieras. Todo esto, Señor, te lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo, con el Espíritu Santo, la intercesión de Mamita María, de los ángeles y de los santos. Amén. Amén. Bueno, se nos ha terminado el tiempo siempre pasa rápido. Les recuerdo de que ahora el programa se está pasando 3 veces, que puedan buscar en Facebook, en el canal Agape TV, ahí salen los horarios, porque han estado cambiando los horarios para que nos pueda sintonizar y no se pierda este programa Para Dónde Vamos. Que Dios los bendiga y que sean felices haciendo felices a los demás.